ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. No sé si le ha pasado a usted, pero la vida a veces parece como un sub y baja. Hay alguna gente, creo que muy poca, a la que en la vida todo es color de rosas, que desde que nacen en cuna de oro y todo les va bien y nunca tienen problemas. Dicen que hay gente así, yo no conozco ninguna. Y hay otra gente que desde que nace todo le va mal. Mi mamá, que no había leído la Biblia en esa época, decía que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Entonces hay gente que nace con buena estrella y parece que hay gente que nace con problemas desde que toda la vida. Pero en términos generales, para la mayoría de nosotros, la vida no es así. Ni es solo un lecho de rosas, ni tampoco es un camino de espinas. Para la mayoría de los seres humanos, la vida lo que tiene son como sub y bajas. Hay momentos que uno está muy bien y puede estar ahí unos meses, 2 años, luego se baja, pasa un tiempo difícil, luego vuelve a subir y ahí vamos. Y esta mañana yo quiero... ¿Cómo te llamas? Algo profético. Acaba de caer la bandera de quién, déjeme ver. Nacia, Colombia. Cayó Petro. Esta mañana vamos a ver la historia de una persona que nació en cuna de oro, después tocó fondo, después fue levantado, después volvió a tocar fondo y después volvió a ser levantado. Al rato, algunos de nosotros nos podemos identificar con la historia de este personaje. Está en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. La mayoría de ustedes ya conocen, han oído hablar de él, pero vamos a tratar de enfocarlo hoy desde otra perspectiva. El segundo libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ponerlos primero en antecedentes de qué es lo que está pasando. Es la época en que el rey Saúl está gobernando Israel. Es el primer rey que hay en Israel. Pero Saúl comete una serie de errores espirituales y entonces Dios decide que lo va a desechar, que ya Saúl no va a continuar siendo rey. Y en su lugar, Dios elige a otro tipo para que sustituya a Saúl y que este otro muchacho se convierta en el segundo rey de Israel. Elige al que uno menos se imaginaba, a un pastor de ovejas que vivía ya en el campo, en Belén de Judá, y este muchacho al que Dios elige y manda un profeta para que lo unja, para que derrame aceite sobre su cabeza, se llama David. Todos hemos oído hablar de Saúl y de David. David tenía muchos talentos, tenía muchas habilidades. Era pastor de ovejas, era músico, era poeta, era soldado y todo lo que hacía, lo hacía bien. Pero llega un momento en que Saúl se vuelve tan desobediente, tan rebelde, que un demonio empieza a tomar el control de la mente de él. Saúl le abre puerta a un espíritu inmundo y empieza a controlar este espíritu su mente y a llenarlo de celos y de odio contra David, que lo único que había hecho hasta ese momento era ayudarlo. Y entonces Saúl dedica su fuerza, que era bastante, su talento, su ejército, a perseguir a David y a tratar de exterminar a este muchacho, aunque era consciente de que ya sobre David reposaba el aceite de la unción. Y David tiene que empezar a vivir una vida difícil, escondiéndose en las cuevas, en los desiertos, en las montañas, lejos de su familia. Y entre más huye David y más se esconde, más lo odia Saúl. Sí conocen la historia, ¿verdad? Bueno, pues no voy a hablar ni de David ni de Saúl.
La cosa es que Saúl tiene un hijo que se llama Jonatán. Y este hijo, por cuestiones de edad y de todo, se hace muy amigo de David. Tan amigos que llegan a hacer un pacto, llegan a hacer un juramento. Y David le dice a Jonatán: si algún día me pasa algo, prométeme que usted va a cuidar de mi familia. Y Jonatán le dice exactamente lo mismo, David. Entramos en esta relación de pacto, y si a mí me ocurriera algo, prométeme que usted va a tratar a mi familia bien y que no se va a desquitar de ellos por lo que mi papá le está haciendo. Entienda que la situación es un poquito complicada. Saúl es el rey y tiene un hijo que se llama Jonatán. ¿Sí? Pero Saúl odia a David, que está destinado a ser rey. Y Jonatán, el hijo de Saúl, ama a David. Eso ya como un triángulo amoroso, complicado, enredado. O sea, amo a alguien, es mi mejor amigo, tengo una relación de pacto con él, pero mi papá lo odia. De hecho, tengo que verme a escondidas con él, porque mi papá es capaz de matarme a mí. Está tan loco ya Saúl, de odio, de celos. Está tan loco que es capaz hasta de matar a Jonatán, si se da cuenta que está protegiendo a David. Pasan los años y finalmente Saúl se va a la guerra con su hijo Jonatán y con sus otros hijos, y van a pelear a un lugar montañoso que se llama Gilboa. Y en Gilboa son derrotados totalmente. El ejército de Israel pierde la batalla. Y no solo pierde la batalla, sino que los filisteos matan al rey de Israel, al ungido de Dios, a Saúl, y matan a su hijo Jonatán, y matan a sus otros hijos. Eso es una catástrofe nacional. Pierden la batalla, pierden al rey y pierden a los hijos de Saúl, que eran los que debían de ocupar el trono, supuestamente. ¿Qué hace usted si después de que un tipo que lo ha odiado, que lo ha perseguido, que lo ha calumniado, que ha buscado cómo matarlo durante años, le llega la noticia de que se murió, de que le pasó un camión por encima? Honestamente, ¿qué haríamos nosotros? No me conteste, pero yo le veo la cara de maldad. Es que hasta que les brillan los ojos. Y si somos muy espirituales, lo que más que diríamos es algo como: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo agarró la justicia del Señor. Pero en el fondo nos alegraríamos montones. David fue un hombre que cometió muchos errores. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice: ¿cómo un tipo que hizo las chanchadas que hizo David puede ser una persona conforme al corazón de Dios? ¿Qué tenía David que a Dios le agradaba tanto en este hombre? Y una de las cosas que tenía David es que tenía un corazón extraordinariamente humilde y dispuesto a perdonar. Y cuando a David le llega la noticia de que Saúl está muerto, él levanta una canción, una endecha. Es la palabra técnica. Una endecha es una canción o un lamento fúnebre, es una poesía. Y como David era un poeta, escribe esta endecha, que para mí es una de las cosas más lindas que se han escrito en la literatura universal. Y aunque no tiene nada que ver con el sermón de esta mañana, tengo unas ganas enormes de leérsela y se las voy a leer. Cuando la escuche, recuerde que la está escribiendo un hombre para honrar la memoria de un tipo que lo ha odiado toda su vida, que lo ha atormentado, que lo ha perseguido, que lo ha calumniado, que habría dado una fortuna por matarlo. Y cuando a David le llega la noticia de que este hombre está muerto, dice el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, y vamos a empezar ahí esta mañana. ¿Lo tenemos ahí? Versículo 17 más bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver si lo leemos juntos. Dice: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. O sea, cantó, le escribió el poema, lo cantó, y luego dijo: enséñenselo a toda la gente de mi tribu. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ahora empieza la endecha. Este es el poema. Dice:
Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, eran ciudades filisteas, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Saúl y Jonatán muy amados al tipo que lo había aborrecido toda su vida. Yo creo que Dios de verdad sentía esta atracción especial por David porque él tenía este corazón, un corazón como el de Dios. Dios es capaz de amar hasta a sus enemigos. ¿O no? Si no, no estuviéramos aquí. A Jesús lo están crucificando y todavía está orando y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La endecha es muy bonita, pero no tiene que ver nada con el sermón. Pasan los años. Hoy solo vamos a ocupar el segundo libro de Samuel, así es que si tiene Biblia a mano, déjela ahí abierta y vamos a ir al capítulo 4. Cuando llegan las noticias a Israel de que Saúl murió en la batalla, de que sus hijos murieron en la batalla y que Jonatán ha muerto también, en esa época Jonatán debe tener 23, 24 años de edad y ya tiene un hijo que tiene 5 años de edad y el hijo se llama Mefiboset. Y cuando una de las empleadas del palacio escucha la noticia de que Saúl está muerto, de que Jonatán está muerto y que los hermanos de Jonatán cayeron en la batalla también, el único que queda vivo, ¿quién es? Es Mefiboset. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que esta muchacha piensa? Vamos a tratar de meternos en la mente de la empleada. Mefiboset es nieto del rey. Y como ya el rey no tiene hijos vivos, el que sigue en la línea de sucesión dinástica, el que sigue con derecho legal al trono, se llama Mefiboset. Es un niño de 5 años. Y esta mujer lo que dice es, en cuanto David se entere de que el abuelo, el papá y los tíos de este niño murieron, él va a venir y lo va a degollar, lo va a matar, porque es el único que le puede disputar el derecho a sentarse en el trono. Entonces, cuando le dan la noticia, lo primero que la mujer hace es correr, probablemente a la segunda planta del palacio, toma al niño, lo abraza y sale en carrera para ver dónde se refugia. Con tan mala suerte que probablemente al bajar la escalera tropieza, se resbala, el niño cae y se quiebra una pierna. Y en esa época no había todo lo que hay ahora de medicina, ni especialistas en los huesos. Me dijo un hermano un día de estos, le digo, ¿cómo seguiste? Y me dice, me vio el huesólogo. Y yo no sabía que había una especialidad de huesología, pero bueno, no había huesólogos en esa época. Y la fractura, el niño está joven, estas fracturas pueden sanarse, pero el hueso queda mal soldado y el niño queda lisiado de un pie para el resto de su vida. Y la mujer, probablemente con el niño pegando gritos con el dolor, no había analgésicos, no había nada, empieza a huir con esa criatura y se va a refugiar en una aldea perdida allá en el monte que se llama Lodebar. ¿Me están siguiendo con la historia hasta aquí? Supongo que ya la conocen, pero es que la historia es bonita. Se va a meter a un pueblucho de nada que se llama Lodebar. Es más, Lodebar en hebreo, ¿sabe qué significa? Significa desolación o sin esperanza. Imaginen lo que es vivir uno en un pueblo que se llama desolación. ¿Y usted dónde vive? En la calle principal de desesperanza. O sea, ahí no hay nada, no hay esperanza de ninguna cosa. Entonces
vuelvo a lo que le decía al principio. Este es un muchacho que nace en cuna de oro, nace destinado a que un día él va a ser rey. Cuando se muera Saúl va a subir su papá, y cuando se muera su papá, sigue él. Y ahora, en vez de estar viviendo en un palacio, está viviendo en una choza miserable. En vez de estar viviendo en la capital del reino, en Jerusalén, está viviendo en una aldea que se llama Desolación. En vez de estar sano y jugando como los demás niños, está lisiado, no puede. En vez de estar comiendo bien, la mejor comida de Israel, la mesa de los príncipes, está comiendo cualquier cosa, apenas para sobrevivir. Pasa de la abundancia a la escasez, de la comodidad a la situación más incómoda que usted se puede imaginar. Le decía que para algunas personas la vida tiende a ser como un sub y baja. Y ahí transcurren años, probablemente 14 o 15 años, si no más, este muchacho creciendo ahí. ¿Qué historias cree usted que oía Mefiboset, que le contaba su aya, su empleada, mientras crecía en Lodebar? ¿Qué historias cree que le contaba? ¿Perdón? Era como que el espíritu de odio que había vivido en el abuelo de este muchacho, probablemente lo absorbió la empleada. Y lo que le decía, mire, usted está cojo por culpa de David. Usted está viviendo en esta porquería de ciudad por culpa de David. Usted no nació para estar acá, usted tiene que estar en el trono. Pero hay un tipo malísimo sentado en el trono ahora que está ocupando el lugar que a usted le corresponde. O sea, este muchacho no solo creció enfermo físicamente, no solo creció arruinado, creció enfermo emocionalmente, oyendo reportes distorsionados de quién era David, oyendo reportes distorsionados de por qué su situación era así como estaba. Y un día, sin que él se dé cuenta, allá lejos, en Jerusalén, ocurre algo muy interesante. Capítulo 9, perdón. Ya David tiene años de estar en el trono. Y probablemente un día, no sé si después de almorzar o de cenar, capítulo 9, ¿lo tienen? Del segundo libro. Estando en el palacio, dice que David preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea, ¿cómo es posible que no haya, que los filisteos hayan exterminado a toda la casa de Saúl, a sus hijos, a sus primos, que no quede nadie? Yo quiero bendecir a alguien de esa familia. Hermano, note otra vez el corazón de David. Quiere hacerle misericordia a alguien que sea de la casa de Saúl. ¿Y quién era Saúl? Era el tipo que lo dio toda la vida, que lo persiguió, que le hizo la vida imposible durante años. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, se da cuenta que por qué era que Dios amaba tanto a David. Porque la Biblia dice que debemos de orar por los que nos ultrajan y los que nos persiguen. Dice, no paguen el mal, no paguen el mal con mal, paguen el mal con bien. A David le hicieron mal y ahora quiere pagar, pero quiere pagar con bien. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl de que yo le pueda hacer misericordia? ¿Y por qué le quiere hacer misericordia? Dice, ¿por amor a quién? A Jonatán. Acuérdense que ellos tenían un pacto, ¿recuerdan? Que si le pasaba algo a uno de los dos, el otro iba a velar por la familia. Jonatán está muerto, pero David no ha olvidado sus pactos. Es un hombre de palabra, es un hombre de pactos, como Dios es un Dios de palabra y es un Dios de pactos. Y la importancia de que usted haga pactos con Dios, hermano, es que aunque usted se muera, sus pactos van a seguir operando, porque Dios no se muere. Y sus hijos, sus nietos y su descendencia van a ser bendecidos por causa de la relación que usted tiene con Dios, tarde o temprano. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Entiende que cuando usted entra en una relación de pacto con Dios, su familia está incluida en eso? Ah, no, pastor, es que mira cómo está mi hijo de mal y mi hija está muy mal portada. Y bueno, dígame todo lo que quiera, hermano. Eso es lo que sus ojos ven, pero lo que la palabra de Dios dice es que Dios va a hacer misericordia a nuestros hijos por amor al pacto que Él tiene con nosotros. Manténgase usted caminando en lo que Dios le ha dicho y tarde o temprano sus ojos van a ver la bendición de Dios. Entonces David de pronto, en medio de su comodidad, de su riqueza, de su fama, de su gloria, empieza a preocuparse y a decir, ¿no habrá quedado alguno? Y pregunta. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniera a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Nosotros diríamos algo como para servirle o a la orden. Esa es la forma de hablar en esa época, tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Siba sí sabía, pero Siba había sido empleado de Saúl y ni loco iba a publicar que había un sobreviviente, ni menos dónde vivía. Pero ahora lo llaman a la presencia del rey y no puede mentirle en la cara a David y dice: sí, hay uno. Y entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, vivía en una casa prestada, el que había nacido para ser dueño de todo Israel. Está en la casa de Maquir, el hijo de Amiel, en un pueblito que se llama Desolación o Sin Esperanza. Y vino, entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué hizo David entonces cuando supo dónde estaba el sobreviviente? Lo mandó a traer. Trate de imaginarse ahora, por favor, desconéctese de la Biblia un momentito y trate de imaginarse, use el cerebro. Trate de imaginarse qué puede haber sentido este hombre que ya tiene 22, 23 años de edad, que vive ahí, cuando oye los caballos que llegan y relinchando y los carros que el rey manda desde Jerusalén y los oficiales del ejército que llegan y parquean frente a la casa del hijo de Amiel. ¿Qué cree que sintió este muchacho? Pánico, hermano. Se está cumpliendo lo que la empleada me había dicho desde que yo soy niño. Si este rey se entera, este malvado David se entera dónde vivo yo, me mata. Y ahora mandó sus tropas, mandó sus caballos, mandó sus carros y quiere que yo vaya a Jerusalén. Yo creo que ese es uno de los viajes más terribles que puede haber hecho Mefiboset en toda su vida. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. Se tiró al suelo, hermano, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. En ese momento la moneda todavía está en el aire. Mefiboset no sabe qué va a ocurrir. ¿Y qué es lo primero que le dice David? ¿Perdón? ¿Por qué cree que le dice: no tengas temor? Porque ese muchacho tiene el rostro pálido, porque está sudando, porque está descompuesto, porque sabe que lo van a, cree por lo menos o supone que lo van a matar. Lo primero que David le dice es: no tengas temor, hermano. Y esta es una frase muy linda en la Biblia. Entienda una cosa, no me voy a salir un momentito del tema, pero es importante que entendamos esto. El temor es un espíritu. Y cada vez que Dios va a hacer algo sobrenatural en la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, de una empresa, de una iglesia, lo primero que Dios dice es: no tengas temor, porque lo contrario de la fe no es la incredulidad, lo contrario de la fe es el miedo. El miedo te roba los milagros. ¿Qué siente uno cuando le dan el diagnóstico y le dice: lo suyo puede ser un tumor? ¿Qué siente uno cuando le llega la carta del banco y le dice: tiene 3 días para pagar o empezamos el remate? ¿Qué siente uno? Siente temor. Y la mayoría de nosotros, cuando sentimos temor, oramos, y la mayoría de las veces no recibimos respuesta, porque Dios nunca ha contestado una oración que nace del miedo, solo contesta las oraciones que nacen de la fe. Cuando un ángel se aparece, cuando Jesús resucitado se aparece, cuando Dios va a intervenir sobrenaturalmente, lo primero que dicen, las primeras palabras siempre son: no temas. No temas. Porque el temor es un espíritu. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Sí? Entonces, David va a hacer algo que es sobrenatural. Pero este hombre no está, Mefiboset, en condiciones de recibirlo. Lo primero que David le dice es: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué va a ser misericordia? ¿Qué ha hecho Mefiboset bueno por David? Nada, ni sabía que existía David siquiera este muchacho. Mefiboset nunca ha levantado ni una oración por David. Si acaso oró fue para que David se muriera. Nunca ha hecho nada bueno, pero David le dice: voy a hacer misericordia no por lo que tú has hecho por mí, sino por lo que tu padre
hizo. ¿Sabe por qué Dios va a hacer misericordia con usted, hermano? No por lo que usted es, sino por lo que Cristo hizo por usted. Porque Dios tiene un pacto con Cristo y a raíz de ese pacto nosotros, sus hijos, vamos a ser bendecidos y usted va a ser bendecida. No es por lo bueno ni lo bonito que usted es, no es por lo que usted diezma, no es por lo que usted ofrenda, no es por lo que usted ora. Dios hace misericordia con nosotros, no por amor a nosotros, sino por amor al pacto que Él tiene con Jesús. David tenía un pacto con Jonatán y le dice a Mefiboset: nunca has hecho nada bueno por mí, pero por amor a Jonatán tu padre, yo voy a hacer misericordia contigo. ¿Cuál es la misericordia? Dice: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Todas las. ¿Cuántas tierras cree usted que tenía el rey? Como nosotros, hay 3 lotecitos ahí que ya los va a llevar la quebrada. No, este era el rey de Israel, hermano. Este hombre tenía haciendas, tenía fincas, tenía ganado, tenía viñedos. Te devolveré todas las tierras que tenía tu Saúl. Y además, le dice: comerás siempre a mi mesa. Comerás siempre a mi mesa. ¿Están conmigo o no? Ok, note, nació en una cuna de oro, terminó en Lodebar un montón de años, tocó fondo ahí, ahora otra vez vuelve al lugar que le correspondía, al palacio, va a cenar y va a almorzar. ¿Dónde? En la mesa del rey David. Y no solo esto, anoche se acostó pobre y miserable, viviendo en una casa prestada. Y hoy de pronto David le dice: usted es el dueño de todas las haciendas que tenía su abuelo Saúl. Dios es así, hermano. Para prosperarlo, Dios lo prospera en una noche. Pregúntele al pueblo de Israel: se acostaron esclavos y al día siguiente salieron de Egipto prosperados y bendecidos. La mente de Dios no funciona como la suya ni como la mía. Nosotros a veces estamos tocando fondo y no vemos cómo podemos salir de esa situación, hermano. No le vemos salida, y como no le vemos salida nos angustiamos y nos llenamos de temor, y el temor bloquea el poder de Dios, bloquea el milagro. Tenemos que cambiar el temor por la fe. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entendemos esto, hermanos? A mí no me importa, yo tengo problemas y no me importa si no veo la salida. Yo uso mi cerebro y trato de ver, pero a veces entre más luchamos, más nos enredamos. Y al final tengo que dejar mi cerebro a un lado y creerle a Dios y decirle: Dios, no veo cómo, pero tu palabra dice que tú me vas a sacar adelante. Y me agarro de eso y voy para adelante en el nombre de Jesús. Entonces, de momento, y yo supongo que en este momento Mefiboset todavía está tirado en el suelo. Imagínense qué autoestima podía tener este hombre que nació para ser príncipe, que nació para ser rey, que cuando David le da la buena noticia, verso 6 dice: él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo? ¿Para que qué? ¿Sabe qué dice Mefiboset cuando no empieza a decir: aleluya, gloria a Dios, yo he orado por esto, llegó el... No. Dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así era como se consideraba Mefiboset. Nació para ser príncipe y se consideraba ¿un qué? Un perro muerto. Es terrible lo que la vida le puede hacer a la gente. La autoestima se le había venido al suelo. No dice: ¿por qué haces esto conmigo que soy un príncipe destronado? No, soy un perro muerto, huelo mal. Nadie me quiere, la gente se aparta. Y entonces David dice, llamó a Siba, estoy en versículo 9, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, o sea, lo de Saúl, lo de los hermanos de Saúl, lo de los tíos, lo de los primos de Saúl, toda la casa de Saúl, se lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. O sea, ya no solo tiene fincas, ahora tiene empleados. Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Voy despacio. Ahora vamos a ver cuántos empleados eran esos. Le dice a Siba: ok, tú trabajaste para Saúl con tus hijos, ahora vas a trabajar para el nieto de tu señor. Yo le he dado todo lo que la casa de Saúl tenía. Y vas a trabajar y vas a almacenar todos los frutos para que el hijo de tu señor tenga ¿qué? ¿Tenga qué? Vamos a ver qué significa pan. ¿Qué cree que es lo que David está diciéndole? ¿Que le va a comprar un baguette por día? ¿Que le va a comprar una mano de biscotelas?
que le va a llevar una bolsa de tosteles añejos ahí de la pulpería por día para que el hijo de tu Señor te van para comer. No, hermano, está diciendo almacena todos los frutos. Almacena el queso, la mantequilla, las aceitunas, el vino, todo lo que produzcan las fincas para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Cuando la Biblia dice pan, no es pan. Ese es el espíritu de miseria que ha entrado en la iglesia evangélica a veces. Señor, dame el pan de cada día, hermano. Ya que va a pedir pan, pida mantequilla y café y un par de huevos por lo menos. ¿Cómo va a ir a puro carbohidrato? Cuando la Biblia dice pan, no crea que está hablando literalmente de pan. Pan es todo lo que usted necesita para vivir una vida digna como hijo e hija de Dios, hermano. Dios quiere que usted viva bien y que coma bien. ¿Cómo sabe eso, pastor? Lea el versículo que sigue. Almacena todos los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. ¿Pero qué? Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Entonces ese pan para comer no era para que Mefiboset comiera, porque iba a comer en la mesa de David. Eso era la reserva económica que Mefiboset iba a tener. Todo lo que produjeran las haciendas ni siquiera necesitaba consumirlo él, porque David lo iba a mantener. No sé si me estoy explicando. No. Usted oye a la gente diciendo, bueno, es que no, la plata es mala, la prosperidad es mala. No, hermano, el que dice eso es porque está arruinado. Todos los arruinados dicen que la plata es mala. Por eso, si usted empieza a decir, las mujeres son malas, las mujeres son horribles, las mujeres son traicioneras, se va a quedar solo todo el resto de la vida, pues las mujeres van a huir de usted. Si usted empieza a decir que la plata es mala y fea, pues se va a quedar miserable y la plata se va a ir donde usted. A nadie le gusta que hablen mal de él. Hermano, ya a mí la Biblia dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Acabo de explicarle qué es el pan, hijo mío. Pero ¿sabe quién escribió eso? No me des pobreza ni riqueza. Lo escribió Salomón. ¿Sabe quién era Salomón? El hombre más rico que ha habido. Salomón dice, no me des pobreza ni riqueza. ¿Para qué diablos quería más riqueza si ya era el más rico de todo el planeta? Y uno ve gente que no tiene ni para pagar la corriente eléctrica orando que Dios no le dé ni riqueza. Después no le va a dar nada. Hermano, la ignorancia te puede matar. Si Dios lo bendice a usted, déjese bendecir, hermano. Dios quiere bendecirlo, si Dios quiere prosperarlo, deje que su negocio crezca, deje que su empresa crezca, sea generoso, bendiga a su familia, bendiga a otra gente, siempre en el reino. Al diablo no le gusta que hablen de esto. El enemigo quiere iglesias llenas de gente arruinada, endeudada, donde no se pueda soñar con ninguna cosa, hermano, porque no hay recursos. Pero note lo que David está diciendo. A Siba le dice, tú y tus hijos van a labrar la hacienda o las haciendas que tenía Saúl y vas a acumular todos los frutos. No había banco donde guardar la plata. Vas a acumular todos los frutos, el aceite, el vino, todo lo que producen lo guarda. Pero él no va a comer nada de eso porque yo lo voy a sentar a mi mesa todos los días de su vida para que coma conmigo. O sea, eso que vas a acumular ni siquiera lo ocupa. Pues que Dios quiere darnos más de lo que necesitamos. Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos que ir sacándonos de esa cosa, hermano, de miseria, de pobreza, de tacañería, de avaricia, con la que el enemigo ha tenido atada a la iglesia de Cristo durante tantos siglos. Y respondió, vamos a ver, termina ese versículo, lo voy a terminar para que tengan una idea. ¿Sabe qué dice? Y tenía Siba. ¿Qué tenía Siba? O sea, de la noche a la mañana ahora tiene 36 empleados, Mefiboset. Siba y 15 hijos son 16 y 20 esclavos que tenía Siba. Tiene 36 hombres, así que no era un lotecito lo que Saúl dejó. Eran haciendas, eran rebaños, eran olivares, eran viñedos. Y vemos entonces, nació en cuna de oro, se fue a Lodebar, ahora lo tenemos en el palacio otra vez. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Sabe qué hace David con el nieto de su enemigo? Lo adopta como uno de sus hijos. Va a comer a mi mesa con mis hijos. ¿Qué hace Dios con nosotros, hermano? Es que David es un tipo de Jesucristo en esto. Todavía en la última cena Jesús dijo, tomen el vino, no voy a volver a tomar más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.
¿Sabe cómo va a tener la dispensación de la iglesia? ¿Cómo termina? Cristo va a venir, los muertos en Cristo resucitan primero, los que estemos vivos seremos transformados y vamos a entrar en un lugar que se llama la cena de las bodas del Cordero. Nosotros, hermanos, los lisiados, los inútiles, los que vivimos en un mundo sin esperanza, nos vamos a sentar a la mesa del Rey como hijos del Rey y vamos a comer con Él, hermano. Eso es lo que está anunciando aquí. Nosotros, por los que el mundo no da una peseta. Nosotros que a veces teníamos una autoestima tan baja que nos creíamos perros muertos. El Rey se goza en llamarnos sus hijos y en sentarnos a su mesa. Por razón el salmista decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está llena, rebosando. ¿Sabe qué significa rebosar? Significa que le pusieron más de lo que cabía. Porque Dios siempre es así, nos da más de lo que pedimos, más de lo que entendemos y más de lo que necesitamos. Es bonita la historia, ¿verdad? ¿Quieren seguir? ¿O ya se cansaron? Vamos a seguir, estamos siempre en el capítulo 9. Ahora lo tenemos a Mefiboset abajo o arriba. Está en el top, está en el palacio, ya mejor que ahí no se puede estar. Pero hermano, la vida te da sorpresas, decía un salmista. Capítulo 16 del libro. Vamos a ver qué pasa. Ahora hay una rebelión contra David. Los hijos de David se rebelan y quieren quitarlo del trono. Y quieren matar a su propio padre. Y entonces David, con algunos seguidores leales, escapa de Jerusalén. Se va para que no lo asesinen. Y un grupo de gente leal, de amigos de verdad, se van con él. Estamos en el segundo libro de Samuel, pero ahora vamos a ir al capítulo 16, porque es muy interesante. ¿Ya lo tenemos? Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, ¿se acuerdan de Siba? ¿Quién era? El de los 15 hijos y los 20 criados, el que había sido empleado de Saúl. He aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. O sea, Siba sale, ya no es el que era el siervo de Saúl, ahora es el siervo de ¿quién? De Mefiboset. Y sale a recibir al rey. ¿Con qué? Volvamos. Con 2 asnos, con montura, ensillados, enalbardados, 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿De dónde sacó Siba todo eso? De las bodegas de Mefiboset para bendecir al rey que volvía. Versículo 2, y ahora el rey está volviendo y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. O sea, le llevó provisiones. Versículo 3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, a David le extraña algo, que los amigos salen a llevarle provisiones, a ayudarlo, pero alguien está faltando. ¿Sabe quién falta? Falta Mefiboset. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba le respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Entendemos lo que está pasando? Lo que Siba está diciendo es: Mefiboset no salió a saludarte porque se quedó en Jerusalén. Él sabe que hay una revolución ahí, que hay una lucha civil, que hay una lucha por el poder, y como te fuiste, él sigue siendo el heredero legal al trono de Saúl. Entonces Mefiboset dijo: me quedo aquí, porque en cuanto triunfe la revolución, el pueblo, la casa de Israel, me va a devolver el trono que era de mi abuelo o de mi padre. ¿Cómo cree que se siente David en ese momento? Leamos el versículo que sigue. Entonces el rey le dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, hallo yo gracia delante de ti. ¿Qué le da el rey David a Siba? Si le dio todo lo que tenía Mefiboset, ¿qué le queda a Mefiboset? Entonces, nació arriba, llegó a Lodebar, volvió al palacio
y ahora el hombre está exactamente igual, con una mano atrás y otra adelante. Porque hermano, el Dios que te puede prosperar en una noche, créame, también, no voy a decirlo, pero si no somos fieles, también perfectamente, aunque usted crea que está nadando en plata, y los he visto más grandes caer. Porque tarde o temprano, hermano, la vida da vueltas. Por eso cuando usted está arriba, no sea orgulloso. Cuando usted va subiendo, salude a todo el mundo, porque no sabe si los va a topar cuando viene para abajo. Y entonces, Mefiboset, que está en Jerusalén, no se da cuenta de lo que está pasando. Pero ya hay un decreto del rey. ¿Y cuál es el decreto del rey? Que en ese momento no tiene absolutamente nada. David sigue su viaje, sigue su vida, sigue su fuga. Y Mefiboset ignorando lo que ha pasado. Déjeme explicarle que mientras usted y yo estamos sentados aquí, hermano, en el mundo espiritual están habiendo decretos. Decretos para prosperar gente, decretos para bendecir gente, pero también decretos para que mucha gente recoja la cosecha de cosas malas que ha sembrado. Y no nos enteramos. Y después nos pasan cosas y decimos, ¿pero por qué a mí? Bueno, hermano, porque en el mundo espiritual el rey decretó cosas y usted no se enteró. No sé si me estoy explicando, pero es que es importante que entendamos esto. Mefiboset no sabe, él está en Jerusalén. No sabe la conversación que ha tenido Siba con David, ni sabe lo que David ha decretado, pero ese decreto lo va a afectar a él. Y finalmente, vamos a llegar al capítulo 19, porque si no vamos a amanecer aquí. Pero esta historia es lindísima, ¿verdad? Que empezamos en el capítulo 1, con la endecha, y luego pasamos al capítulo 4, que es donde empieza la historia de Mefiboset. Pero ahora estamos en el capítulo 19, y en el capítulo 19 ha muerto Absalón, el hijo que quería matar a David, el hijo que se rebeló contra él. ¿Y qué hace David cuando le llega la noticia de que su hijo rebelde está muerto? Note cómo el carácter de David es consistente. Dice, le dieron aviso a Joab diciéndole, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Cuando le avisaron que su enemigo Saúl había muerto, ¿qué hizo David? Lloró, hizo una endecha. Cuando le avisan que el hijo que quería matarlo y robarle el trono está muerto, ¿qué hace David? Llora y hace duelo. Es un tipo que es capaz de llorar por los que lo aborrecen, por los que lo persiguen. Yo creo que eso de verdad es lo que tocó el corazón de Dios en el caso. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Como David está triste, todo el pueblo está triste. Y vamos a saltar al versículo 24 para no hacer muy largo esto. Segundo al libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir el rey. Ahora, si el rey viene retornando en victoria. Y dice, Mefiboset no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. No lavarse los pies, no lavar el vestido y no cortarse la barba, el cabello, era una señal de duelo. Quiere decir que mientras David estuvo fuera, Mefiboset estaba de duelo por David. Entonces aquí está pasando algo raro. Y cuando sale todo costroso y oliendo mal a ver a David, dice el versículo 25, luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no fue con él a dónde? En la huida, al exilio, cuando mis enemigos se levantaron contra mí, mis amigos se fueron conmigo, ¿por qué usted no se fue? Y vamos a ver qué pasó. Y él respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿Quién era el siervo? Mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. No puedo ir caminando, acuérdate, está lisiado de los pies. Entonces le dijo a Siba, póngale la montura, póngale la silla a un asno para que yo me voy con David. Pero Siba dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa.
¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Hermano, este Siba era mañoso. Mefiboset le dijo que le alistara el asno para ir él con David. Y el tipo lo que hizo fue cargar los panes y las pasas y el vino en los burros y se los llevó a David como si fuera un regalo que él le llevaba y malinformó. Aquí Mefiboset acaba de decir, mi siervo me calumnió. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo prospera a usted y lo bendice, hermano, va a haber siempre gente envidiosa, va a haber gente que va a tratar, y los costarricenses somos geniales para serruchar el piso. Usted no puede ver que alguien prospera porque todo el mundo dice, está lavando dinero. No pueden ver que alguien hace algo porque empiezan a provocar los celos, en vez de alegrarnos de la prosperidad de otros, de alegrarnos de la bendición de otros. Y entonces este Siba, que cuando murió Saúl quedó con 15 hijos y 20 siervos de él, libre, de pronto le traen otro nuevo amo y le dicen, ahora le va a servir a Mefiboset, no queda tan libre. Entonces desarrolló un resentimiento contra Mefiboset. Y cuando se dio la rebelión de Absalón y David tuvo que irse, Siba dijo, este es el momento, voy a ir, quedo bien yo con David, llevándole los alimentos y de una vez aprovecho para malinformar a Mefiboset. No sé si pueden ver la historia, hermano, pero eso es lo que se mueve detrás de los textos. Y entonces, me encanta lo que dice Mefiboset. Dice, David, la verdad es que usted para mí es como un ángel de Dios. Con lo que ha hecho por mí y los años que me hizo vivir bien en el palacio y sentarme a su mesa y el honor que me dio y la honra que me hizo, yo tengo más que suficiente. Si tiene que matarme, máteme, pero yo quiero que sepa que lo que ese hombre hizo fue una calumnia. Dice, no tengo derecho a pedir nada más, usted ha sido tan bueno conmigo. Hermano, tenemos esa actitud con Dios nosotros. Somos capaces de decirle a Dios, con solo lo que usted ha hecho por mí, enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, adoptarme como su hijo, sentarme a su mesa, yo tengo más que suficiente. Si me sana, gloria a Dios, si me prospera, gloria a Dios, si me bendice bien, pero yo la verdad es que con eso estoy más que servido, todo lo que me quiera dar son extras. O somos más bien de la gente que tras de que Dios nos perdona y nos honra, nos enojamos con Él si no nos da lo que le pedimos, o nos vamos de la iglesia furiosos porque Dios no nos hizo el milagro. Me gusta como Él me Mefiboset. Dice, usted para mí ha sido como un ángel. ¿Qué derecho pues tengo para pedirle algo más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y otra vez, va de abajo para arriba. ¿Y cómo termina la historia? Termina con él arriba. Termina con él porque se humilló delante del rey y el rey lo volvió a bendecir. La vida puede ser así para nosotros. A veces arriba, a veces abajo, días buenos, días no tan buenos. Pero al final de la historia, si permanecemos fieles, aunque otros nos calumnien, aunque otros nos envidien, vamos a terminar comiendo en la mesa del rey. La mitad de los bienes le quedó a Siba, la mitad de los bienes le quedó a Mefiboset, pero hay una gran diferencia. Siba nunca pasó de ser un esclavo, nunca se pudo sentar a la mesa del rey. Y Mefiboset comió hasta el último día de su vida en la mesa de David. Habrá gente que tenga igual plata que usted, o más plata que usted, o un carro mejor, o una casa más grande y más bonita, pero hay una gran diferencia. Ellos no son hijos del rey, ni se van a sentar a la mesa de él nunca. Pero nosotros, por la gracia de Dios, vamos a comer todos los días de nuestra vida, ahí, por la misericordia de Dios. Así que esta historia, hermano, tiene su miga. Yo sé que ustedes la conocen, pero les decía que a veces vale la pena verla desde otra perspectiva. Que Dios les bendiga muchísimo, hermano. Vayámonos felices, vayámonos contentos de ser hijos de un Dios tan bueno. Y si hoy usted está arriba, manténgase humilde y fiel a Dios. Y si está abajo, no se llene de temor, manténgase con confianza, porque ahorita, hermano, ahorita se están emitiendo decretos en los lugares celestiales para sacarlo de la tierra sin esperanza, para sacarlo del lugar de la desolación y hacerlo sentar con los príncipes de Dios, hermano. Y si oye por ahí los caballos relinchando y los carros del rey que llegan, no se esconda, hermano, salga, dígale, aquí estoy, Señor, porque sé que no es para mal que me buscas, sino que es para bendecirme y para honrarme. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bonita.